saludo, estudiantes de la prepa en línea CEP. Les habla Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión, pues quisiera comentar más allá de los videos que subí yo para describir las actividades integradoras de la semana número 2, quisiera profundizar un poquito en el tema de las distribuciones de probabilidad. Yo siento que las actividades integradoras pues fueron relativamente sencillas. En realidad no pedían resolver ningún ejercicio, pero considero que es importante que conozcamos algunos términos, algunos conceptos que van a servirnos para abordar los temas de las siguientes semanas. Así es que este video va a permitirnos conocer más cosas para desarrollar actividades que vienen un poquito más adelante. Vamos entonces a dar inicio con algunos conceptos. Por ejemplo, este concepto ya lo habíamos comentado, experiencia aleatoria. Dice que es aquella en la que se desconoce con certeza el resultado. Podemos conocer el conjunto de posibles resultados, pero desconocemos, al llevarse a cabo esa experiencia, desconocemos qué va a salir o qué va a resultar. Ejemplo, el lanzamiento de un dado podría ser una experiencia aleatoria. El lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de 2 dados, el lanzamiento de 2 monedas, o la combinación, el lanzamiento de un dado y una moneda. Cualquiera de las experiencias que acabo de comentar tiene un espacio muestral, que de hecho es el siguiente concepto. El espacio muestral es el conjunto de posibles resultados de una experiencia aleatoria. También se le llama universo. En el caso particular del lanzamiento de un dado, pues solamente existen 6 posibles resultados, que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Regularmente se expresa de esta manera o se representa de esta manera. Una letra U de universo igual, y entre corchetes se ponen todos los posibles resultados. En el caso, por ejemplo, del lanzamiento de una moneda, tendría que ser solamente 2 posibles resultados, sol y águila. Otro concepto es el de evento. Se dice que un evento es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, cuando pedimos la probabilidad de que salga un número 3 al lanzar un dado, realmente se llama evento. Evento sería que salga un número 3. Aquí está el ejemplo que les acabo de comentar. Y en el caso de la representación se hace de esta manera. Se indica una letra mayúscula, puede ser una letra del abecedario cualquiera. Se abren corchetes y se indican los posibles resultados, no los posibles, se indican los elementos que están incluidos en ese subconjunto del espacio muestral. Un ejemplo alternativo podría ser el siguiente. Aquí dice B es igual a 135, que podría ser que al lanzar un dado salga un número impar, y los impares de ese conjunto de datos o del espacio muestral solamente es 1, 3 y 5. No podría colocar números mayores porque estarían fuera del espacio muestral. Otro ejemplo sería el siguiente, el que dice que sale 2, 3 y 5. En este caso particular se estará pidiendo que salga un número primo. Recordamos que un número primo es aquel que tiene únicamente 2 divisores, y al llevarse a cabo la operación de la división genera un número entero. Por ejemplo, el número 2 es el primero de esa lista de números primos, se divide entre 1 y se dividen entre sí mismo, y en cualquier caso arroja un número entero. En el caso del 3 es similar, el 4 no, porque el 4 sí, si bien tiene un divisor que es 1 y genera un número entero, tiene otro divisor que es 4 y genera un número entero, también tiene un divisor que es 2 y genera un número entero, y eso hace que ya no caiga en la categoría de números primos. Por lo tanto, los únicos números primos que pudieran estar en el espacio muestral señalado solamente serían 2, 3 y 5. Otro concepto es el de probabilidad. Se dice que la probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un evento en una experiencia aleatoria. Cuando llevamos a cabo una operación o un cálculo de probabilidad, el valor máximo que se puede obtener es el 1, o en otras palabras, el 100%, y el mínimo es el 0, en otras palabras, el 0%. Por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad de que al lanzar un dado obtenga un número 3, es decir, la probabilidad de A, que se representa de esa manera, debo hacer la siguiente operación. Se requiere utilizar la fórmula de probabilidad clásica. Esa fórmula indica que la probabilidad de un evento se calcula dividiendo la cardinalidad del evento A entre la cardinalidad del espacio muestral, tomando en cuenta que cardinalidad se refiere al número de elementos de un conjunto. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, la cardinalidad de nuestro conjunto A es 1, porque solamente contiene un elemento,
Y tener mucho cuidado porque en ocasiones hay confusión. Hay quien dice, bueno, en este caso la cardinalidad del conjunto A es 3, cosa que está incorrecta. 3 es el número, pero el número, la cardinalidad o el número de elementos de ese conjunto sigue siendo 1. En el caso del espacio muestral, su cardinalidad es 6, de tal forma que la probabilidad de que ocurra A es de 1/6, es decir, al hacer la operación matemática es 0.1666 o el equivalente que es 16.66%. Al final, yo sugiero siempre establecer una frase que complete la operación o que complete el resultado y que podría ser así. La probabilidad de que al lanzar un dado obtenga un número 3 es del 0.1666 o en su caso del 16.66%. Esa es la forma de calcular una probabilidad simple usando el método, el modelo de probabilidad clásica. Bien, de acuerdo a lo que les comenté en la diapositiva anterior, la probabilidad de éxito de que al lanzar un dado se obtenga un número 3 es de 0.1666 y de acuerdo a esto, la probabilidad de fracaso de que al lanzar un dado obtenga un número 3 es de 0.8334. Son complementarios. Si no tuve éxito, entonces fue fracaso. Y para sacar ese punto 8334 hice la siguiente operación. Al número 1, que es el valor máximo de una probabilidad, le resté la probabilidad de éxito, que es 0.1666, y por eso obtuve el número 0.8334. Bueno, esto de probabilidad de éxito y de fracaso vamos a utilizarlo con una distribución un poquito más adelante. Sin embargo, antes de verlo, vamos a utilizar otros términos también importantes que yo siento que faltó agregar algún recurso en el cual se estableciera o se explicara cómo funciona un factorial. El factorial de un número n se define como el producto de todos los números enteros, desde n hasta 1, y se representa de la siguiente manera. Se pone el número y se pone un símbolo de admiración y se lee como n factorial. Por ejemplo, el factorial de 4, y se escribe 4 factorial, es multiplicar 4 por 3, por 2, por 1, y eso nos da 24. Es decir, 4 por 3 son 12, por 2, 24, por 1, 24. Aquí quisiera yo hacer una observación porque en las calculadoras científicas se puede hacer la operación. De hecho, incluso en la calculadora que tiene Windows, por ejemplo, se puede hacer la operación y eso les quisiera decir o les quisiera explicar cómo se realiza. Para ello, voy a regresarme a mi pantalla principal y compartirles la calculadora para explicarles cómo se hace. Por ejemplo, déjenme regresarme para compartir la calculadora. Aquí está mi calculadora, la voy a compartir. Entonces, por ejemplo, lo primero que tendría que hacer es cambiar la versión o la edición estándar por la científica para que me dé la posibilidad de elegir más funciones. Quiero que vean que en su calculadora científica está esta tecla que dice n factorial. Esa tecla me permitiría obtener el factorial de un número, por ejemplo. ¿Qué debo hacer? Primero escribir el número y luego escribir o pulsar la tecla de n factorial y me dice que el factorial de 4 es 24. Otro ejemplo, el factorial de 8, escribo 8 factorial y me da 40.320. Otro ejemplo, factorial de 2 es 2. Hay una característica con los factoriales porque, por ejemplo, el factorial de 0 es 1. El factorial de 1 es 1. Entonces es una propiedad, una característica del número 0 factorial. Bueno, entonces esa es la manera en que podemos nosotros obtener el factorial de un número a través de la calculadora de la computadora. Ahora voy a regresar a la presentación. Aquí estamos. Entonces, siguiendo con los números, con los conceptos básicos, quisiera comentarles que vamos a encontrar más adelante un símbolo que se llama número de Euler. Este número de Euler es un número que se utiliza mucho en las matemáticas y tiene un valor. Aquí dice que es 2.71828 y se representa con la letra E minúscula. Bueno, de entrada, pues a lo mejor podría no tener sentido ese número porque podríamos preguntarnos, bueno, ¿de dónde se obtuvo ese número? ¿Cómo se obtuvo? La verdad es que
Hay quien hizo ya los cálculos, quien hizo las operaciones, quien trabajó durante siglos, o bueno, años, décadas o siglos para obtener algunos valores. Por ejemplo, yo podría comparar este número de Euler con el valor de pi. Pi, pues, sabemos que vale 3.1416 y sí, hay una deducción que se puede hacer para obtener ese número. Sin embargo, lo que nos corresponde a nosotros, creo yo, es, sí, en algunos casos ver de dónde viene el valor o de dónde viene una fórmula, pero en este caso no nos detendremos con, pues, con tanto detalle. Simplemente decirles que ese número tiene ese valor y así como pi lo utilizamos para, el valor de pi lo utilizamos para calcular el perímetro o el área de un círculo, el número de Euler lo utilizamos mucho en estadística y en matemáticas para hacer cálculos o operaciones. Vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona el número de Euler. Por ejemplo, de acuerdo a lo que tengo yo aquí, Euler elevado al cubo vale 20.0855 o Euler elevado a la menos 4 vale 0.0183. Igual como le hicimos hace ratito, me gustaría mostrarles cómo se puede utilizar en la calculadora de Windows o cómo se puede obtener ese número de Euler, porque vamos a utilizarlo o utilizar un poquito más adelante. Así es que por lo pronto voy a dejar de compartir esta ventanita y voy a abrir la de la calculadora, esta que está aquí. Listo. Por ejemplo, hay función, Euler realmente es un número inverso de un logaritmo natural. No sé si lo vieron por ahí en matemáticas, pero bueno, es un inverso. Hay funciones inversas, por ejemplo, las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, tienen su inversa. Y en esta calculadora hay una tecla que es para colocar los valores inversos. Por ejemplo, vean, seno, coseno, tangente, si presiono la tecla inverso me da seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1, que como les comentaba son valores o funciones inversas de las funciones originales. Bueno, pues el número de Euler en realidad es un, aquí lo estoy señalando, es una función inversa de un logaritmo natural. Entonces, si quiero obtener, por ejemplo, el logaritmo el número Euler elevado a una potencia, lo que voy a hacer es primero escribir la potencia, por ejemplo, 3, y luego simplemente pulso una vez este botoncito. Y me dice cuánto vale el valor, cuánto vale Euler elevado a esa cantidad. Aquí lo voy a borrar. También se puede sacar el valor de Euler con un exponente negativo, en cuyo caso yo sugiero primero abrir paréntesis y poner la cantidad negativa. Por ejemplo, paréntesis, menos 3, cierro paréntesis. Y como aquí no aparece la función de Euler, busco la inversa, Euler. Y va a darme esta cantidad. Y esta que les acabo de mostrar es una forma en la cual podemos utilizar la calculadora de Windows para obtener el valor de Euler. Ok. Si pulso yo, por ejemplo, 1 Euler, me da el valor que les comentaba, 2.7582, etcétera. Es un número muy grande, pues, pero bueno, hay que cortarlo. Yo sugiero regularmente establecer después del punto un número determinado de decimales y que sea el mismo que utilicemos de manera permanente, y eso podría servirnos para hacer homogéneos los resultados. Bueno, por lo pronto me voy a regresar a mi presentación. Así es que comparto mi ventana de mi presentación y continúo. Aquí está. Bien. Entonces, este número de Euler también es, pues, un número que vamos a utilizar en las distribuciones de probabilidad. Continuamos. Hay los que se llaman en estadística y probabilidad medidas de tendencia central, y son aquellos números o valores que permiten resumir conjuntos de datos completos. Si tengo yo un conjunto de 20 calificaciones, yo podría establecer a través de las medidas de tendencia central qué tan al centro se encuentran los datos. Por eso dice aquí, esos valores se ubican al centro del conjunto de datos. Hay 3 medidas básicas o muy conocidas que se conocen como tendencia central: la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a comentar cada una de ellas. Por ejemplo, dice aquí, ejemplo, obtener la media, la mediana y la moda de las siguientes calificaciones de un alumno, y se muestran 9 calificaciones. Bueno, en el caso de la media, se suman todos los datos y se divide entre el número de ellos. En este caso, se representa con la letra mu, la letra griega mu o mu, también le llaman así.
Y bueno, aquí dice que se suman todas las cantidades y se divide entre 9. Me da 7.88. Básicamente es un promedio. A continuación, la mediana dice que se ordenan los datos y se elige el valor que se encuentra exactamente en el centro. Bueno, aquí se encuentran los números, los mismos números que se encuentran arriba, pero en este caso se encuentran ordenados de menor a mayor. Y el número que se encuentra exactamente en el centro es el que representa la mediana. Si son 9 cifras, dejo pasar 1, 2, 3, 4 de un lado, 1, 2, 3, 4 del otro, y el que quede exactamente en medio es la mediana. Alguien se puede preguntar, oye, pero aquí tienes 9 datos, ¿qué pasa cuando son 10 datos? En ese caso, no queda uno exactamente en el centro, quedan 2. De presentarse un caso como ese, simplemente se suman las dos cantidades y se dividen entre 2. Y lo que resulte es la mediana. Por último, la moda es el valor que más se repite en el conjunto de datos. En este caso particular, es importante tenerlos ordenados, porque si lo hago de esa manera, veo cuántos se repiten y cuántas ocasiones. Por ejemplo, el 6 se repite, bueno, no se repite más bien, el 7 se repite en 3 ocasiones, el 8 en 2, el 9 en 2 y el 10 solamente en una ocasión. Así es que, en este caso, el que más se repite es el 7 y se le llama moda. Bueno, en el caso entonces de este conjunto de datos, esa es la mediana, 7.88. Miento, la media aritmética es 7.88, la mediana es 8 y la moda es 7. Y así es como se calculan en general las medidas de tendencia central. Hay unas llamadas medidas de variabilidad o medidas de dispersión. Esas medidas nos informan cuánto se alejan del centro los valores del conjunto de datos. Es decir, a diferencia de las anteriores, que nos permitían identificar qué tan al centro se encontraban los datos, estas medidas de variabilidad nos permiten identificar qué tanto se alejan del centro. Y son 3 también, 3 básicas. Rango, varianza, que se identifica o se reconoce o se representa con una letra sigma, es una letra griega, sigma elevada al cuadrado, y la desviación estándar que se representa con la letra sigma sencilla. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar el mismo conjunto de datos que hace ratito. Dice aquí obtener el rango, la varianza y la desviación estándar de las siguientes calificaciones de un alumno. Se encuentran desordenadas en un principio y al ordenarlas ya las ubicamos de esta otra manera. Va a ser muy útil porque van a servirnos para obtener las medidas de manera muy sencilla. En este caso, el rango simplemente se resta el valor menor al valor mayor del conjunto de datos. Es decir, el valor mayor, que es 10, le resto el valor menor, que es 6, y me arroja un 4. Ese es el rango, muy sencillo. Aquí hay un poquito más de, no digamos complicaciones, un poquito más laborioso. La varianza mide la distancia entre los valores de la serie y la media aritmética. Entonces, este símbolo dijimos es el de la varianza. ¿Y qué se hace? Primero se obtiene la media aritmética o el promedio y después se resta la primera cifra, se le resta la media a la primera cifra y lo que resulta se eleva al cuadrado. Y se suma la siguiente resta entre el 7 y la media aritmética, que también se elevan al cuadrado, y así con el resto de los números. Ya no lo puse aquí porque es muy extenso. Y al final se divide entre el número de datos, y en este caso particular la varianza me da 1.43. Finalmente, la desviación estándar, pues simplemente es obtener la raíz cuadrada de la varianza, y me arroja 1.19. Aquí en este caso, en este tema, quizá no pongamos más ejemplos, pero me interesa que se identifique de forma muy general qué es el rango, qué es la varianza, qué es la desviación y también las medidas de tendencia central. Bien, ahora sí, entramos con las distribuciones. Quiero mostrarles la fórmula para resolver un ejercicio con las distribuciones. Y de alguna forma yo considero que, como les decía hace ratito, quizá faltó en los recursos un poquito más de explicación para conocer cómo brincamos de la probabilidad clásica o sencilla a una probabilidad que implica utilizar una distribución. Habrá que comentar que la distribución clásica se ocupa en situaciones muy, muy sencillas y muy específicas, pero también las distribuciones en general de probabilidad se ocupan con situaciones que tienen más parámetros, que ocupan más información. Entonces simplemente hay que ver un problema y tratar en base a las características de cada distribución dónde se acopla o dónde se ajusta. Aquí vamos a resolver los ejercicios de la semana 2, que repito, si bien no nos pedían que lo resolviéramos, no quisiera yo que se quedara así nada más, ¿verdad? No se resolvieron, pero pues ahí está.
Vamos a verlo. Por ejemplo, esta distribución binomial se dice que se utiliza en situaciones cuya solución requiere dos posibles resultados. Entonces, de entrada, esta que se encuentra aquí es la fórmula para resolver una probabilidad de una distribución normal. Vienen muchos números y de entrada es un poquito, quizá da miedo. Sé que hay una palabra diferente que quisiera utilizar, pero no la encuentro, pero quizá nos dé miedo la primera fórmula, porque no sabemos ni siquiera qué significa cada literal. Pero bueno, si ven, se ocupa una N, una X, una P, una Q, y se ocupan factoriales también. Miren, esta primera parte de la fórmula, que es NX, realmente aquí los desgloses se refiere a esto que está acá. Es decir, esto que se encuentra aquí de N sobre X, podríamos reemplazarlo por lo que se encuentra abajo. Sin embargo, voy a dejarlo separado para que no se haga, pues no se junten muchas literales y sea más complicado resolverlo. Así es que vamos a, yo procuro o sugiero cuando hacemos resolución de problemas, dividirlos en pequeñas secciones. Primero se soluciona una pequeña sección y sacamos una cantidad. Resolvemos otra sección y obtenemos otra cantidad, y al final las cantidades que vamos obteniendo las sumamos, dividimos, multiplicamos, lo que nos pida la fórmula. No hay que preocuparnos mucho de dónde viene la fórmula. Yo les comentaba que bueno, alguien trabajó en eso, ¿verdad? Algún matemático trabajó en eso, y no hay que preocuparnos de dónde viene o cómo se originó la fórmula, simplemente hacer uso de la misma. Bueno, vamos a continuar. Las literales son las siguientes. La P representa la probabilidad de éxito de una probabilidad, de un evento, perdón. La Q representa la probabilidad de fracaso. Eso lo comentamos al principio. Hay dos tipos de probabilidad, de éxito o de fracaso, y que son complementarios. N representa el número de intentos de ese evento, y X cuántas veces obtengo lo que busco. Bueno, vamos a ver el problema para que quede más claro. De hecho, es el que está planteado en la actividad integradora número 2 de la semana 2, y dice, la probabilidad de que un pescador novato con una caña de pescar colecte un pescado es de 0.4, por eso P es 0.4. Por tanto, si la probabilidad de éxito es 0.4, la probabilidad de fracaso es 0.6, y aquí lo establezco. Si lo intenta 5 veces, calcula la probabilidad de que pesque al menos 3 veces. Bueno, si lo intenta 5 veces, entonces N es igual a 5. Y me dice que la probabilidad de que pesque al menos 3 veces. Por eso X es igual a 3. En este caso particular, N siempre debe ser mayor o igual que X. Nunca puede ser al revés. Es decir, si lo intenta 5 veces, no puede ser que obtenga 6 éxitos. Tiene que ser siempre igual o mayor N con respecto a X. Vamos a ver la resolución. Por principio de cuentas, recuerden que haber que resolverlo en dos secciones o dos partes. Es decir, voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior. Recuerden que esto lo vamos a considerar como una parte, como una primera parte, y después de la P será una segunda parte. Entonces, ahorita me interesa que resolvamos la primera parte, nada más. Entonces, esa primera parte se refiere a lo siguiente, es n factorial sobre x factorial, que a su vez multiplica a la diferencia entre n menos x, y lo que resulte va a ser factorial. Entonces, n vale 5, aquí está. X factorial vale, x vale 3, 3 factorial, aquí lo pongo, y la diferencia o la resta, n menos x va a ser 5 menos 3 son 2, por eso queda 2 factorial. Bueno, vamos a resolverlo. 5 factorial sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Sin embargo, también se puede simplificar para ahorrarnos algunos pasos. Por ejemplo, 5 factorial se puede sustituir o se puede representar de la siguiente manera. 5 por 4 por 3 factorial, porque 3 factorial es 3 por 2 por 1, es como la continuación. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Esta simplificación para qué me sirve? Bueno, si arriba tengo 3 factorial y abajo tengo 3 factorial, los puedo eliminar. Matemáticamente los puedo eliminar, porque uno se encuentra arriba y otro se encuentra abajo. Así es que al final me quedaría solamente 5 por 4 y abajo me quedaría 2 factorial. Y si hago la operación 2 factorial, resultaría 2 por 1, y 2 por 1 son 2. Así es que al hacer la operación me resulta que la primera parte de la fórmula me arroja un 10. Ya tengo resuelta la primera parte. En el caso de la segunda parte,
Está muy sencillo, miren, aquí está n sobre x, ya obtuve el valor 10 y por eso lo represento de esta manera. Ahora, p sobre x sería 0.4 porque p vale 0.4 y el valor de x es 3. Q, que es la probabilidad de fracaso, es 0.6 y el exponente es n menos x. Y ya vimos hace un rato que n menos x es igual a 2. Al hacer la operación matemática me arroja 0.2304. Es decir, hay un 23.04% de probabilidad de que el pescador pesque al menos 3 veces en 5 intentos, tomando en cuenta que es novato y hay un 0.4% de probabilidad de que tenga éxito. Bien, ese fue el problema resuelto de la distribución binomial y que corresponde a la actividad integradora número 2 de la semana 2. Bueno, vámonos con la siguiente distribución de Poisson. Esta distribución se ocupa o se utiliza cuando contamos con una frecuencia media de ocurrencia y se habla en términos de temporalidad. Entonces, esta que aparece aquí es la fórmula que vamos a utilizar para calcular esa probabilidad. Vean que se encuentra aquí mu, que dijimos que es la media aritmética, que es el número de Euler, ya lo comentamos hace un ratito, aquí lo acabo de representar, media aritmética, número de Euler, y x es el número de eventos. Vamos a ver el problema que tiene que resolverse con esta distribución. Dice, en una empresa de alimentos, la media de accidentes es de 3 por mes. Calcular la probabilidad de, inciso A, que no ocurra ningún accidente en un mes. Bueno, debo de establecer primero, por principio de cuentas, los valores o los parámetros de x y de mu, que van cambiando inciso con inciso. Este problema tiene varios incisos y la verdad es que tiene, pues, algunos truquitos que tenemos que ir resolviendo. Por ejemplo, si yo quiero que no ocurra ningún accidente, o si quiero calcular la probabilidad de que no ocurra ningún accidente durante el mes, entonces x es igual a 0, porque es la variable, es lo que está variando o cambiando. Y mu sería 3 por mes, porque es la media de accidentes por mes. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues aquí está mi formulita, la que les comentaba yo hace un rato, y la paso para acá y se escribe, la probabilidad de que haya 0 accidentes es igual a mu elevado a la x. Mu es 3, x es igual a 0. Ok. Multiplicado por número de Euler a la menos mu. Número de Euler, ya les comenté cómo se utiliza. Aquí lo que interesa es el exponente a la menos mu, que es a la menos 3. Y abajo se pone x factorial, o sea, 0 factorial. Bueno, para resolver entonces habría que hacer lo siguiente. Tomar en cuenta que cualquier número elevado a la potencia 0 va a darme siempre 1, así sean 10,000 millones elevado a la 0, va a darme siempre 1. Si en la calculadora hago por otra parte esta operación de Euler a la menos 3, va a darme 0.0497. Y abajo pondría 0 factorial. Ya vimos hace un rato que al aplicar 0 factorial va a darme un número 1. Así es que al final esa probabilidad es de 0.0497, o en otras palabras, 4.97%. Bien, eso fue el inciso A. Dice el inciso B, que como máximo ocurran 2 accidentes en un mes. Bueno, en este caso particular, como utiliza una frase que dice como máximo ocurran 2 accidentes, hay que sumar la probabilidad de que ocurran 0 accidentes, 1 accidente y 2 accidentes en un mes. Así es que establezco mis variables y digo, bueno, mu son 3 por mes, eso no cambia, pero x va cambiando de 0 a 1 y llegando hasta 2. Así es que en realidad lo que debo hacer es sumar las probabilidades de 0, de 1 y de 2. De 0 ya lo hicimos en el ejercicio anterior, en el inciso anterior, perdón, así es que no lo volveré a calcular. Simplemente voy a calcular la probabilidad de que haya un accidente por mes. Y bueno, quizá no sea necesario repetir todo lo que aparece aquí, pero sería mu elevado a la 1, Euler elevado a la 3, porque esa es la media de accidentes, y abajo sería 1 factorial. Al final, la probabilidad de 1 me da 0.1491. Y por último, hago lo mismo con la probabilidad de que ocurran 2 accidentes en un mes. Es lo mismo, simplemente obtengo 0.2236. Por tanto, al final se suman las 3 probabilidades de que tenga 0 accidentes, de que tenga 1 y de que tenga 2. Y al final esa probabilidad me suma 0.4224. Y así se resuelve el inciso B. Los siguientes 2 incisos tienen jiribilla, le llamo yo, porque no es tan fácil como hacer el cálculo nada más. Aquí dice,
que ocurran 30 accidentes en un año. Entonces, a ver, si son 30 accidentes en un año, quiere decir que la media se incrementa. La media ya no es de 3 por mes, ya será multiplicar 3 por 2 y serían 36 por año. Entonces se modifica mucho el valor de la media aritmética. Y en el caso, por ejemplo, pues de X, pues también sería un número muy grande, porque sería hacer una operación matemática muy, muy larga. Bueno, ¿qué es lo que hice yo? Yo dije, bueno, si son 30 accidentes en un año, ¿qué pasa si lo divido entre algunos números para calcular, en lugar de que sean 30 por año, calculo cuántos accidentes serían por semestre, o por trimestre, o por bimestre, para que mis números sean más pequeñitos? Por lo siguiente también, miren, por ejemplo, yo podría dividir 30 entre 12 para sacar la ocurrencia de accidentes en un mes, pero al hacer la división de 30 entre 12 me da 2.5 y ese sería pues un número que no podré utilizar yo para sacarle factorial, porque un factorial es un número entero. Entonces se me ocurrió, después de meditar o reflexionar durante un rato, que a lo mejor en lugar de dividir los 30 entre 12, lo puedo hacer entre 6, de tal forma que yo obtenga, bueno, 30 entre 6 serían 5, por eso X vale 5, y eso representaría que entonces debo de tomar en cuenta todo lo que sea bimestral. Quiere decir que lo que está pidiendo es que los accidentes sean 5 por bimestre, y si son 5 por bimestre, entonces la media, en lugar de ser 3 por mes, va a ser 6 por bimestre. Bueno, después de todo esto que les acabo de comentar, se obtuvieron los siguientes resultados. Mu, vemos que es 6, X es igual a 5, Euler sería elevado a la menos mu, que es 6, y abajo sería 5 factorial, es lo que les comentaba. Si tengo 30 accidentes en un año y divido entre 12, por ejemplo, para sacar la ocurrencia de accidentes en un mes, me da un número que no es entero, y aquí me complica mucho la situación. Entonces debo dividir entre algún número que me arroje un entero, o definitivamente manejar números muy grandes, podría ser la otra posibilidad. De cualquier forma, debo obtener el siguiente resultado, que es 0.1555, o en su caso, 15.55% de que ocurran 30 accidentes en un año. Y por último, en el caso del inciso D, es algo bien similar, porque me dice que ocurran 8 accidentes en un trimestre. Entonces, si maneja trimestres, debo manejar la media en trimestres también. Si la media de accidentes es de 13 por mes, quiere decir que por trimestre pues van a ser 9. Entonces, pues nada más hay que hacer esos cálculos que ya les muestro yo aquí y me arroja un valor de 0.1317. Entonces, ya aquí estamos calculando las probabilidades y como se pueden dar cuenta, sí implica el conocimiento de varias cosas, número de Euler, factorial, y bueno, ya no haré el siguiente ejercicio porque es un poco más extenso, pero aquí en la distribución normal dice que se utiliza para identificar numerosos fenómenos naturales, sociales, psicológicos, los cuales siguen una frecuencia o normalidad en su comportamiento. Y también se maneja una fórmula. Z es igual a X menos mu sobre sigma. Ese sigma ya lo comentamos hace algunas diapositivas. Por ejemplo, Z es el número de desviaciones estándar que hay desde X a la media de distribución. X, el valor de la variable aleatoria. Y mu es la media de la distribución de la variable aleatoria. Y sigma, bueno, es la desviación estándar de la distribución. Como les comento, ya no resolveremos este ejercicio, pero al final de cuentas lo que yo quisiera que notaran es que en las distribuciones ocupamos desviación estándar, ocupamos media aritmética, ocupamos la variable de la distribución, ocupamos también factorial. Entonces son cosas que debemos de conocer o por lo menos identificar para poder avanzar en nuestro módulo y poder resolver pues de la mejor manera las siguientes actividades integradoras. Así es que, vaya, yo sé que esto ya no es parte de las actividades de la semana 2, pero van a servirnos para llevar a cabo más actividades y obtener más información. Fíjense que pareciera que no, pero yo quiero hacer un comentario muy personal con respecto a estadística. A mí me apasiona mucho el tema de la estadística porque se ocupa en todos los ámbitos. No es que yo diga, bueno, solamente en matemáticas, solamente en... Realmente la estadística y la probabilidad se ocupa en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Quienes toman decisiones a nivel federal, a nivel mundial,
En realidad lo hacen basados en estudios estadísticos y en probabilidades. Entonces, detectar o echar a andar un programa de apoyos, o echar a andar un programa para el campo, o echar a andar un programa de becas, o echar a andar ciertos programas o retirarlos, tiene que ver con estudios estadísticos. Y ellos hacen esto, utilizan distribuciones normales de Poisson, binomiales y otras más que existen que no se han comentado, pero en realidad la toma de decisiones a grandes niveles se hace basados en resultados de estudios estadísticos. Así es que no pensar que es un tema que, bueno, lo estoy viendo ahorita y ya más adelante no lo voy a volver a ver. No es así en realidad. La estadística está presente en nuestros días. Y no solamente las personas que toman grandes decisiones la ocupan. Alguien que tiene un pequeño negocio, que tiene un establecimiento, que tiene una tienda, que tiene un taller, pues conforme va conociendo los temas, se interesa por hacer estudios estadísticos para identificar qué es lo mejor para el taller. ¿Compro herramienta o no la compro? ¿Compro un gato hidráulico más o no lo compro? Compro tales piezas, no, porque me salen más defectuosas de las que salen buenas. Entonces, aunque sean probabilidades sencillas, pero todos los días y a toda hora estamos tomando decisiones y regularmente las decisiones se basan en hechos o en datos estadísticos. Bueno, entonces, por lo pronto, finaliza mi participación en esta sesión. Espero que les sirva la información y les pido que esperen, estén al pendiente de los siguientes videos que van a tener, pues, la descripción de las actividades integradoras de las siguientes semanas. Por lo pronto, pues me voy a despedir, déjenme cerrar la sesión, me voy despidiendo. Espero que les vaya muy bien, los felicito en este día y estamos en comunicación. Muchas gracias.